Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestra siguiente invitada. Se trata de la joven diputada Darueli de Asa, quien es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada de la circunscripción número 1 por la provincia de Santiago, pero además la mujer más votada de las legisladoras. De las diputadas. De las diputadas. Sí, así es. Muchas gracias, Laura, Alberto, por recibirme aquí nueva vez. Para mí un placer estar con ustedes y compartir este espacio. Sí. Darueli, hay un proyecto de Podotoriga en la Cámara que busca identificar una solución a la problemática que se vive en La Vega, que básicamente fue una vacante de alcalde y alcaldesa. ¿Cuál es la propuesta que se está haciendo con relación a este tema? El proyecto es una modificación a la Ley 176-07 que rige el Distrito Nacional y los ayuntamientos del país, que tiene como objetivo dos cosas. Una, que tiene que ver con el tema presupuestario al modificar el artículo 21 de esta ley, y lo otro es lo que tiene que ver con la sucesoría de los gobiernos locales. Modifica el artículo 36 para los regidores, 64 para el alcalde y vicealcalde o alcaldesa y vicealcaldesa, y para los directores de distrito y los vocales. Entonces sí, efectivamente, cuando tiene que ver con, con el tema sucesoral, nosotros hemos planteado en este proyecto que ante la falta de un alcalde o su renuncia o imposibilidad para asumir el cargo, pues evidentemente que ocupe la vicealcaldesa o el vicealcalde en ese momento. Y si no estuviera el vicealcalde, entonces que asuma de manera provisional el secretario general de ese ayuntamiento. En caso que lo hubiere, si no hubiere, pues entonces tendría que ocupar el cargo quien fuera el funcionario de mayor categoría en ese momento, en ese ayuntamiento, que generalmente tiene que ver con planificación o financiero, ¿verdad? Y si en caso de que no hubiera quien supliera esa necesidad, entonces ese Consejo de Regidores tendría que hablar con el partido que postuló a ese alcalde para que supla esa vacante. Nosotros hemos propuesto que en un plazo de 5 días debería este partido de someter ante el Consejo quién ha de suplir esa vacante. Y bueno, luego entonces ese consejo tendría la facultad de convocar a una sesión extraordinaria para decidir quién sería ese alcalde. Lo puede aceptar, aunque se puede oponer también. Pero esa provisionalidad, ¿qué tiempo tendría? No es provisional, no le hemos puesto un tema, aunque sí hemos planteado que en 5 días hábiles el partido que postuló a ese candidato, a ese alcalde, tiene que someter la propuesta y luego el Consejo de Regidores tendrá otros 5 días más para conocer esa propuesta. Eso es paralelo al provisional. Por supuesto, porque mientras supongamos que el secretario se queda provisionalmente como alcalde, pero de forma paralela entonces el partido tiene que presentar el candidato o candidata. El partido tendrá 5 días hábiles para presentar ese candidato y luego el Consejo de Regidores tendrá 5 días para eso. Esto es parecido, es más o menos la fórmula para la selección de un diputado. Un diputado sale, renuncia, muere, Dios lo libre. Entonces, lo que establece es que el partido presenta una terna y de esa terna, entonces, se elige en la Cámara de Diputados. En este caso, no tendría que ser una terna, sino porque cuando los electores votan por un alcalde, votan por un único alcalde, no votan por una terna. En la boleta electoral se ve el alcalde y su vicealcaldesa, en este caso, o una alcaldesa y un vicealcalde, ¿verdad? Entonces nosotros hemos planteado que no hay por qué tener una terna. Además, esto pudiera generar algún tipo de conflicto porque cuando el partido postulase más de una persona, entonces el Consejo de Regidores tendría que votar y elegir de entre esa terna que le han propuesto, ¿verdad? Pero pudiera ser que no sea quizás que pudiera entrar en conflicto ahí, que quizás no sea el más favorable. Entonces lo mejor sería que el partido que postuló a ese alcalde le mande esa persona. Aunque está sujeto a la aprobación del Consejo, normalmente
el partido que gane la alcaldía tendrá mayoría en el consejo también, o sea que... No necesariamente. Pero es lo normal. Es común, es lo más común, pero no necesariamente. Y por eso tampoco hemos propuesto la provisionalidad. O sea, ¿qué tiempo dura esa provisión del secretario general como función de alcalde? Porque si el partido propone una persona y el consejo se opone, entonces ahí pudiera incurrir en algún tiempo más de los 10 días que provisionalmente hemos planteado para que se presente ese candidato y para que el consejo tome una decisión. La provisionalidad es hasta que se elija un nuevo alcalde. Ese secretario general estaría ahí permanentemente, que es designado por el alcalde electo en ese entonces. O sea, porque quedaría en manos del partido el que ganase en eso. Pero también tú hablas... Pero antes de salir de ese tema... Sí. Porque esa fue la casuística exacta que se dio en La Vega. Al final terminaron por una alternativa de revocar la aceptación de la renuncia, que tampoco fue una salida ni jurídica ni públicamente muy elegante. Pero ¿por qué no se ha acelerado la aprobación de esta modificación, tomando en cuenta de que había una necesidad concreta y real en La Vega con relación a ese tema? Se revocó la decisión que había tomado el Consejo, pero muy bien hubiera el partido poder presentar a quien en ese momento fue la vicealcaldesa como nueva candidata y hubiera sido lo mismo. Es decir, si hubiera estado la ley, que no está. Exactamente, es decir, que realmente no hay conflicto con ese tema. Bueno, pero el problema es que la ley no está y la forma en que se hizo ha tenido cuestionamientos importantes. Sí. Y tomando en cuenta que el PRM tiene una mayoría muy cómoda en el Congreso, ¿por qué no se ha impulsado esta modificación de una forma más activa? Bueno, hay varios proyectos, no solamente desde la Cámara de Diputados, sino también desde el Senado de la República, y se han estado estudiando todas esas modificaciones propuestas por diferentes legisladores. Mi proyecto no es el único. Okay. Y en ese sentido, del estudio de estas propuestas, se han escuchado diferentes sectores. Tuvo participación la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, tuvo la Federación de Distritos Municipales, FEDODIN, la Liga Municipal Dominicana y diferentes actores, ADOBA, entre otros. Entonces yo creo que de manera muy responsable, por lo menos lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Municipales, de manera muy responsable han estado estudiando esta modificación de este proyecto de ley, porque como bien decía Caminero, no es solamente el tema sucesoral, sino también que mi propuesta, la que nosotros hemos llevado, aunque hay otras propuestas, también tiene una parte que va con la distribución de los recursos, con cómo se gastan los recursos en los ayuntamientos. Y eso es algo muy importante que tenemos que tratar y que debe hacerse con sumo cuidado, porque al final todos vamos a beneficiarnos de esa ley. Entonces hay que hacerlo con el mayor consenso posible. En esa ley que tú planteas, en la independencia económica que habla, y si toca... Lo que cambia son los porcentajes. Los porcentajes. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo está planteado en tu proyecto? Bueno, nosotros sabemos que el artículo 21 de esta ley 176-07 pone topes a los gastos de los ayuntamientos con miras a regular cómo se gasta, cómo se invierte este presupuesto que llega al ayuntamiento. Nosotros hemos planteado que cuando tiene que ver con nómina y pago de personal, se pase de un 25 a un 30%. Que se mantenga, es algo muy importante, que se mantenga el 4% para programas que tienen que ver con educación, salud y género, y que se una en un 66% lo que tiene que ver con inversión, infraestructura y servicios. ¿Por qué lo hemos planteado así? En primer lugar, no es algo que se nos ocurre, sino que hay un precedente. Cuando se aprobó en el 2022 la ley para el presupuesto del año 2023, aumentó el porcentaje a un 36%, lo que tiene que ver con servicios. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque ya la experiencia indica que un reajuste de estos topes es beneficioso para el desenvolvimiento de los ayuntamientos y de que ellos puedan suplir con las necesidades de cada municipio. ¿Por qué? Porque es muy heterogéneo. Nosotros tenemos municipios como por ejemplo Dajabón, Bánica, que es el municipio más pequeño del país, pero tenemos otros municipios grandes como La Vega, Santiago, el Distrito Nacional, que quizás no necesitan tanto en infraestructura. Por ejemplo, en Santiago, el presidente Abinader ha dispuesto miles de millones de pesos para el tema de transporte.
¿verdad? Vamos a suponer eso. El Ayuntamiento de Santiago quizás no tenga que invertir tanto en infraestructura o el Distrito Nacional, pero hay otros municipios pequeños que sí. Bueno, Entonces, normalmente en transporte los ayuntamientos no invierten. lo que quiero decirte, Laura, es que, por ejemplo, si un ayuntamiento tiene que invertir más en infraestructura, lo puede hacer, lo podrá hacer porque estará todo contenido en un 66%. Pero y otros ayuntamientos más grandes que quizás necesiten suplir necesidades de servicios, de recogida de basura, de todo tipo de servicios, entonces podrán hacerlo de una manera que le permita suplir las necesidades de ese territorio en particular. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento que los ayuntamientos le dan actualmente a esos límites porcentuales? Mira, el nivel de cumplimiento va a variar dependiendo del municipio que hablemos, pero para eso están los controles. De hecho, los ayuntamientos del país, yo creo que son las entidades más auditadas del país, porque Son las más incumplidoras también. Bueno, eso habrá que verlo y para eso hay un SISMAP municipal y yo sé que ustedes han tenido aquí autoridades municipales que pudieran abundar un poquito más en ese tema, pero yo creo que es para beneficio de la población. Mira, te puedo decir que en los ayuntamientos tenemos personas que son los que dan un servicio, digamos, como la recogida de basura, ganando 5,000, 6,000 pesos, personas que prestan un servicio a la comunidad que es necesario. Vamos a decir que también hay ayuntamientos que necesitan un equipo especializado para tratar un tema específico, por ejemplo, de un vertedero, de cualquier tema técnico, y no pueden quizás contratar una persona capacitada para tratar ese tema. ¿Por qué? Porque es difícil que una persona que tenga cierto nivel, que se haya capacitado en diferentes áreas, por un salario de 10,000 pesos, acceda a trabajar con un ayuntamiento. ¿Y tiene sentido el asunto de la protección, de los recursos para la protección? Porque vemos a los empleados de la recogida de basura, por ejemplo en la ciudad, andando sin protección, sin guantes, sin una indumentaria que la proteja de una enfermedad. Que eso es puro descuido, porque eso es básico. Sí, eso es básico, pero eso es la orden del día en todos los municipios. Habría que ver la capacitación que se les da a ese personal también, pero todo esto viene a beneficiar porque va a permitir que los recursos se inviertan en la realidad como necesita cada territorio. Cambiando de tema, Darueli, como vicepresidenta de la Cámara, ¿qué está pasando con el Código Penal? Bueno, nosotros estamos, ha habido diferentes, o sea, se le está dando un tratamiento a ese tema, se está estudiando. Recientemente en esta legislatura no hemos tocado ese tema, pero va a llegar el momento en que lo tendremos que tocar, así como estamos tocando otros temas ahora de actualidad. Pero y definitivamente que viene... que el Poder Ejecutivo enviara unos proyectos nuevos tratando de sancionar una serie de delitos que se supone que estén incluidos en el Código Penal. ¿Ha habido algún tipo de coordinación, conversación con el Poder Ejecutivo de por qué se está soltando el Código Penal y buscando una vía alternativa? No, definitivamente que nosotros simplemente en algún momento tendremos que conocerlo. Tendremos que conocer el Código Penal y tendremos que conocer ese tipo de iniciativas que ha tenido el Poder Ejecutivo, que hasta el momento no lo hemos tocado. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Qué está frenando que se conozca? Porque es un proyecto que tiene ya casi 3 décadas. Sí, bueno, ustedes bien saben que realmente hay temas ahí que tratar que han sido álgicos y que habrá que llegar a algún nivel de consenso y precisamente la falta de ese consenso es lo que ha detenido durante todo este tiempo que el Código Penal pueda pasar, pero efectivamente que tendremos que aprobarlo en algún momento y llegar a los consensos necesarios para que podamos beneficiarnos todos de ello. ¿Dónde no hay consenso en este momento? Bueno, hay temas álgicos, ahí está el tema del aborto, hay diferentes temas. Pero eso se sabe que las causales no van, eso desde hace ya varios años es bastante claro que el Congreso no va a incluir las 3 causales. Entonces, al día de hoy, ¿cuál es el freno? Tendremos que ver cuál es el freno en el momento actual, o sea, cuál es el momento para conocerlo y llegaremos a los consensos, Laura. En algún momento tendremos que aprobar ese Código Penal que urge, porque... Bueno, pero para urgir que no esté en agenda es preocupante. No, pero se va a incluir en agenda en el momento adecuado. Imagínate que ahí están todas las sanciones que tienen que ver con delitos cibernéticos, por ejemplo, que es la orden del día. Entonces, todo ese tipo de delitos los vamos a conocer. Tú como también. Nueva ahí en la Cámara de Diputados ya tomaste ese documento de esa ley del código para ver y leerlo. En particular ese no.
Ese no, porque no ha llegado el momento. No hemos llegado al momento. Para Usted, conocer. es en la Cámara de Diputados que se está conociendo las propuestas. Aunque debo decirte, Caminero, que diariamente, y la gente no lo cree, pero uno que, por ejemplo, yo soy médico del área de la salud y todos los días tratamos temas diferentes. Y el nivel de estudio que uno tiene que hacer para todo este tipo de proyectos es bastante grande. Es decir, que en el momento también tendremos que estudiar todo lo que tenga que ver con ese. ¿Cuál es la prioridad para lo que queda de esta legislatura? Que es poco ya. Sí, queda bastante poco porque ya tenemos los días de enero hasta el día 11 de enero para conocer los temas y hemos estado trabajando muchos temas. Bueno, yo decía el otro día que el nivel de trabajo que se da en la Cámara de Diputados es bastante grande y en esta legislatura nosotros empezamos con la reforma constitucional. Luego tuvimos que trabajar con el tema de la reforma. La reforma que al final, la reforma fiscal, poco. que al final, bueno, pero requirió gran trabajo. Solamente el tema de las vistas públicas fue gran trabajo para nosotros como legisladores y hemos estado trabajando otros temas que también ahora está Cámara de Cuentas, el Código Laboral. Por eso digo que diariamente uno tiene que estar estudiando y verificando todo ese tipo de cosas y por eso... ¿Pero qué está priorizado para este último tramo de la legislatura? Bueno, mira, recientemente nosotros trabajamos presupuesto también, que eso tomó bastante tiempo y así. En el caso de los que se están conociendo de la Cámara de Cuentas, ¿cuántas personas y la capacidad de esas personas que han sido entrevistadas? Bueno, mira, la comisión que está viendo ese tema de la Cámara de Cuentas, lo primero que hizo fue el llamado. Hubo que hacer varias extensiones de plazo porque muchas personas estaban postulándose. Luego se hizo un proceso de, digamos, preselección, que el que cumpliera con los requisitos, entonces pasara a entrevista, y el que no cumpliera, pues evidentemente iba a quedar fuera de ese proceso. Y ahora ya iniciamos con lo que tiene que ver con las entrevistas. Se están entrevistando un gran número de personas al día. Incluso era tanto la cantidad de personas que el tiempo prácticamente la comisión se pasaba el día entero allá en la Cámara. Y hasta para las sesiones había que hacer pausas entre las entrevistas. Entonces ahora creo que se limitó a un número de 15, 20 personas por día y se están viendo entonces los candidatos para tomar la mejor decisión. Pero ya estamos casi en la parte final del programa, pero me gustaría conocer, no ha llegado a la Cámara de Diputados porque hay una comisión en el Senado de la República que estudia el tema laboral, la reforma laboral. ¿Cuál es la posición que tú tienes con relación a la cesantía? Si es como plantea el sector empresarial, no es eliminarla, sino es reducirla a un 6%, otros hablan de un 10%, otros hablan de un 5%, hay otros que hablan de eliminarla, pero también hay quienes piensan que eso es un derecho adquirido de los empleados. ¿Cuál es la posición tuya como diputado? Sí, evidentemente que es un tema muy importante, que tiene que ser, nosotros entendemos que es un beneficio, es un derecho que han ganado los trabajadores y que tiene que protegerse. Ahora bien, quizás sea el momento en este de reforma del Código Laboral, donde se puedan incluir iniciativas que han trabajado en otros países, o sea, a nivel internacional. Hay diferentes proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con hacer un fondo para que no sea solamente el empleador quien cubra con este tema de la cesantía, sino que sea un fondo común. Hay diferentes modalidades, hay algunos que hablan de una mochila austriaca, entre otros temas. Entonces yo creo que es importante, uno, garantizar que los trabajadores se puedan beneficiar, seguir beneficiándose con este tipo por ejemplo, con la cesantía, que quizás no sea solamente de parte del empleador, y que se puedan llegar a los acuerdos. Yo creo que... ¿Pero un fondo de qué naturaleza? ¿Un fondo público que financie parte del costo de la cesantía? Un fondo en común, que aporten tanto el empleador, o sea, que común para que aporten tanto el empleador como el empleado. O sea, que se le haga una retención al empleado y al empleador. Pudiera ser una solución. Partiendo del salario del empleado. Aumentando lo que se hace ahora. Así es. No, sí, tiene que ver con aumentar. Claro, por si yo... Tiene que ver con la fuente de donde se paga, ¿no? Sí, con la fuente, pudieran los dos contribuir. Pero entonces estaríamos hablando de que al salario del empleado se le haría una retención para aportarlo a ese fondo. Pudiera ser, no es que yo esté planteando eso, me digo
que en el momento en que se esté estudiando esa parte del código laboral pudiera ser una alternativa y de esa manera garantizar que el empleado pueda seguir con este beneficio y que no sea solamente una carga para el empleador. Tu voto en la Cámara de Diputados, que llegue el momento y deciden eliminar o cambiar eso de la cesantía, que es un derecho adquirido por los trabajadores, ¿es sí o no? Mira, la verdad que decirte que en ese momento, porque estamos hablando de que tenemos que conocerlo y ver cuál será la propuesta en ese momento. Particularmente en este momento, en base a lo que se ha planteado, yo creo que debe defenderse el derecho del trabajador, que es un derecho adquirido, y buscar que sea garantizado, que ellos puedan todavía mantener este beneficio con los acuerdos que se lleguen en ese momento, que ahora mismo no pudiéramos decirte, ¿verdad? Habría que ver cuáles son las propuestas para ese momento. Darueli de ASA, muchas gracias. Y gracias a feliz ustedes Navidad. por recibirme. Gracias Igual. por haber estado con nosotros. Recibimos a Darueli de Asa, vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputada de la circunscripción número 1 por la provincia de Santiago. De esta forma llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.